Seguimos hablando sobre la situación que se ha generado en las colonias psiquiátricas públicas, Etxepare y Santín Carlos Rossi. Nos acompaña ahora el vicepresidente de ACE, Enrique Soto. Lo hablábamos un poco fuera de micrófonos, pero bueno, ha sido quien ha tenido que enfrentar desde el punto de vista de la administración pública todo lo que ha pasado después de la muerte de ese paciente allí en la colonia Etxepare. Gracias por acompañarnos. No, por favor. ¿Qué evaluación se puede hacer? No es un tema que haya cerrado, pero ¿qué puntualizaciones le quedan de lo que ha sido este episodio? Bueno, que este ha sido un episodio triste y lamentable que no debería haber sucedido nunca. Fallece un paciente, el señor Carlos Greco, que es un paciente que vivía en las colonias de hacía más de 50 años. Y que si algo nos queda es que, bueno, que esta muerte no haya sido en vano para que situaciones como esta y otras no vuelvan a suceder nunca más. Digo el nombre porque a veces este era un ser humano con nombre y apellido y que merece ser recordado, y que esta situación, como decía, profundamente lamentable, en cierta medida yo creo que se pudo haber evitado. Como consecuencia de ese lamentable fallecimiento, la jueza hace una intimación a ACE, al directorio de ACE, al director de las colonias y al director de salud mental y poblaciones vulnerables, estableciendo plazos, un plazo de 72 horas para erradicar los perros de las colonias, y utiliza justamente ese término, erradicar los perros. Tenemos que tener en cuenta que es un predio muy extenso de 372 hectáreas, que gran parte de ese predio es maleza, donde hay incluso difícil acceso. Nosotros interpretamos el término erradicar, no salir a matar a los canes, sino capturarlos. ¿Esa tarea ya terminó? ¿Creen que ya terminó? Esa tarea, por lo menos nosotros hemos ido, y el director de salud mental también, y por información que tenemos de otras colonias también, no se observan perros. Eso quiere decir que no existe algún perro escondido en los campos, pero se hizo sin matar, sin sacrificar ningún animal. Los perros fueron traídos hacia los caniles y ahí fueron distribuidos a las ONG, y también las ONG y las sociedades protectoras de animales se llevaron los perros que andaban por ahí, incluso las mascotas. Fueron también personas de particular a buscar animales y se les entregó. Dimos cumplimiento en los plazos establecidos, desde las 72 horas, de eliminar los animales del predio de las colonias. Soto, pero de cualquier forma la jueza hace una recorrida por la colonia y ahí es que determina que las condiciones en las que están viviendo los pacientes no son las adecuadas y pide el traslado de esos pacientes. Va mucho más allá del tema de los perros. Sí, a eso iba. En el numeral 3 de la intimación que realiza la señora jueza, establece un plazo también, es el segundo plazo que establece, para que los pacientes de los pabellones 24, 29 y 30 sean trasladados, porque ella entiende que las condiciones en que están viviendo los pacientes en esos pabellones no es la adecuada. Nosotros, ya antes de todo este episodio, están en refacción algunos pabellones. No nos olvidemos que las colonias, la Santín Carlos Rossi y Etxepare son 30 colonias, 30 pabellones, de los cuales hay 22 que son los que están operativos. Entre las dos colonias hay 22 pabellones funcionando. Funcionando, exacto. De los cuales los que la jueza interpretaba de que tienen problemas en su infraestructura es el pabellón 24, 29 y 30. Y es cierto, son pabellones que no están en buen estado. Los pacientes del pabellón 29 y 30 fueron trasladados a otro sector, que es la unidad médico-quirúrgica, que era una especie de
policlínica, con alguna salita de internación. Hospitalcito, le decían muchos ahí en la zona, el hospitalito. Está, que servía no solo para los pacientes de la colonia, sino también para la zona. Allí fueron trasladados los pacientes de los pabellones 29 y 30. Pero el problema que hay es en el pabellón 24, donde hay pacientes judiciales. No nos olvidemos que en la colonia en ambas colonias hay 850 pacientes, de los cuales 186 tienen causa judicial, y de estos 186 hay 21 que por sus antecedentes tienen algún grado de peligrosidad y que tienen que estar en pabellones de máxima seguridad, por decirlo de forma, o de alta seguridad. Que no son como el resto, y tienen que estar en pabellones que tengan medidas de contención. El único pabellón con el cual cuenta la colonia en estas condiciones es el pabellón 24, no existe otro. Es un pabellón enrejado, el resto no es así. Y bueno, entre ayer y hoy, todos estos días, en realidad estuvimos barajando distintas posibilidades para dar respuesta a la justicia, que es una de nuestras principales preocupaciones. Se determina sobre todo de que no van a ser trasladados, que las refacciones se harían con los pacientes allí. ¿Es esa la decisión? Las colonias no cuentan con otro lugar con medidas de seguridad para trasladar a estos pacientes. No tienen. O se refacciona ese pabellón con los pacientes adentro, o hay que buscar trasladarlos fuera de las colonias a otros lugares. ¿Estarían incumpliendo con una orden de la justicia? Allí ponen en riesgo... Bueno, hay que leer bien lo que establece el numeral 3. El numeral 3 dice de un plazo de 10 días, que también hay distintas opiniones jurídicas en relación al plazo, a partir de cuándo es, pero dice exactamente que esos pacientes deberán ser trasladados de acuerdo, ese es el término que utiliza, de acuerdo a la opinión de los técnicos psiquiatras que atienden a esos pacientes. Y de acuerdo también a las sugerencias que va a realizar o que ha realizado el director de las colonias y el director de salud mental y poblaciones vulnerables. Es decir, establece un plazo de 10 días que nosotros tenemos toda la intención de cumplir con el traslado de esos pacientes para refaccionar ese lugar, pero también establece al mismo tiempo y con muy buen criterio que ese traslado debe hacerse en condiciones adecuadas para que no se afecten la situación de los pacientes y no se afecte la situación de otros pacientes hacia los lugares donde van a ser trasladados estos residentes de la colonia. Entonces, no es solo, porque la prensa toma una parte, por lo que he leído, toma una parte del problema, que es el plazo, pero también el mismo artículo establece... Le da la facultad a los técnicos de tomar una decisión en ese sentido. Los técnicos pueden decir, no lo podemos trasladar porque se puede haber situaciones de descompensación de los propios pacientes que están en el pabellón 24 o de los pacientes a donde van a ser trasladados. Soto, hablemos del tema de los perros presentes en ese predio tan enorme que usted hacía referencia. Hay denuncias concretas, incluso una del año pasado, donde hay una orden de la justicia de sacar los perros que fue apelada por ACE, si no tengo mala información. Ahí le cabe una responsabilidad bastante pesada sobre lo que termina pasando después. Bueno, hay que hacer algunas precisiones. Es cierto que hay, a raíz de que hubo pacientes y funcionarios y vecinos que fueron mordidos por los perros, se intima ACE. El tema es que hay una ley que es la ley 18.471, que es la ley de tenencia responsable de los animales. Algunos fiscales sostienen que ACE estaba facultado para aplicar el artículo 12 de la ley 18.471, que es la eutanasia de esos perros, es decir, matar a los perros. Estaba facultado para eso. Después apareció la opinión de un juez que dice que no es así porque el tenedor, esos perros no son propiedad de ACE. Y esa ley se aplica siempre y cuando esos perros tengan un dueño, y el dueño no era ACE. Entonces el juez entendía que los dueños de esos perros no era ACE, que eran perros que estaban ahí, y el fiscal entendía que sí, que eran perros que... Entonces lo que ACE hizo fue apelar
en el sentido de que tener la posibilidad de aplicar ese artículo 12 en el caso de que hubiera agresión a alguna persona, ya sea paciente o funcionario. En el caso de que hubiera animales muy agresivos que fueran que le ocasionaran alguna herida a estas personas, poder aplicar ese artículo 12. Esa apelación que hizo ACE todavía no llegó la respuesta. Entonces ACE no podía transgredir la ley, ¿tá? Y estaba inhibido. Si ACE mataba animales, estaba transgrediendo una ley, a pesar de que había tenía la orden de la justicia para... Claro, había discordancias. El juez decía que no eran... Como consecuencia de la resolución de la jueza del 28 de marzo, de lo que uno lee ahí, se entiende de que el tenedor de esos perros es el director de las colonias, lo cual ahí la justicia le asigna que esos perros son responsabilidad de esta persona, que hasta ese momento no se había... Entonces eso nos habilita a aplicar el artículo 12 en el caso de que fuera necesario. Se llega a un extremo igual bastante absurdo, ¿no? La burocracia a veces tiene esas cosas de... Se habla, hemos conversado con alguna gente de la colonia que habla de más de 550 denuncias en 4 años de mordeduras de perros. Prácticamente una denuncia por día se hacía. Y se termina en este enredo, digamos, judicial y de roles, por decirlo de alguna forma, que termina con un desenlace trágico además, ¿no? Sí, bueno, pero está bien, es así, pero como empecé diciendo, esto nunca debió haber pasado, pero tenemos que tener en cuenta que son 372 hectáreas que en algún momento se hicieron cosas, se cercaron para que no entraran animales, vecinos del lugar o particulares tiraban los animales por encima del cerco, los animales se reproducían. Esos perros evidentemente no son propiedad de ACE no los cría, ACE no tiene la función de criar perros y de salir a correr perros ni de matar perros, esos fueron puestos ahí, se reprodujeron, bueno, se crearon caniles. ACE tomó medidas que sí entiendo, y no quiero evadir responsabilidades, fueron desbordadas, el volumen que adquirió el problema desbordó al director de las colonias. Hablemos un poco del funcionamiento de las colonias en sí. Se dice por allí, usted me dirá si la cifra es correcta, que hay 1000 funcionarios entre las dos colonias para atender a unos 850 pacientes. Parece ser un número suficiente como para que las colonias funcionaran muy bien. Claro, lo que pasa es que ahí estamos yendo al tema de fondo. Si estas colonias deben existir, primera pregunta que tenemos que hacernos. Segundo, si existen estas colonias, ¿este es el modelo ideal? Porque existen diferentes modelos de funcionamiento de colonias, que el término colonia está perimido, ya no existe más. Si para esa población es adecuado el número de funcionarios, entonces, pero para analizarlo bien tenemos que ver el modelo. Para este tipo de modelo que tal cual están concebidas hoy, yo creo que el número de funcionarios no es excesivo, porque son pacientes que requieren cuidados muy especiales, una atención muy especial, y hasta podría decir que la cantidad de psiquiatras que trabajan ahí, que son aproximadamente 30, es insuficiente también para esta población. Población que ha venido descendiendo paulatinamente, y población en la cual no deberían estar insertos los pacientes judiciales. Es mi opinión personal, allí no deberían ir los pacientes peligrosos con dictamen judicial, no deberían. Yo creo que tenemos que ir hacia otro modelo de colonia distinto. Habría que buscar, existen en el mundo experiencias, eso tiene que formar parte de, y creo que el señor ministro el día de ayer... Lo ha planteado en estas horas, sí. Algo lo planteó. Este modelo de colonia tal cual está concebido y existe hoy acá, Etxepare, Santín Carlos Rossi, está perimido, no existe. Soto, se ven algunas imágenes que se han tomado por fotos, por algunos documentos que se han hecho en años anteriores, de una situación en algunos pabellones
realmente que a uno lo conmueven, ¿no? De ver desde pacientes sin ropa a comiendo comida parece en muy mal estado. ¿Eso pueden asegurar las autoridades que no está pasando en las colonias? Ese video que está circulando por YouTube, hoy se hizo una conferencia de prensa donde empieza con ese video justamente. Ese video es del año 1986, perdón. Fue hecho por un grupo, Indian se llama, y lo retoman, pero esa no es la situación actual de las colonias. Allí estamos en algunas imágenes que han estado circulando por las redes sociales y que conmueven, por supuesto, cuando uno ve esta situación. Claro, pero eso no es la realidad actual. Hoy en ACE se hizo una conferencia de prensa convocada por la Dirección, de Obras de la Colonia, integrada por el general Wins y el doctor Alberto Grille, donde se mostraron las fotos de lo que era la colonia en 1986-87, que es cuando empezó a actuar la Comisión de Obras, y las fotos actuales. Se han remodelado casi 10 pabellones, se remodeló la cocina, los pacientes tienen acceso a comida caliente, en fin. Hay un aula didáctica, hay un aula informática, hay una huerta orgánica. Es decir, hubo avances. ¿Que son suficientes? Yo creo que no. Que acá hay un trabajo por delante que hay que hacer. Pero no podemos quedarnos con la idea de ese video del año 86 como que es la realidad actual de las colonias. Ha cambiado. Y tenemos que tener en cuenta otras cosas. Que estamos hablando de pacientes muy especiales. Ellos se desvisten, los funcionarios con gran dedicación los visten, los bañan, es decir, hay una preocupación que parte de los funcionarios que trabajan ahí con gran vocación, a veces con salarios muy bajos, pero están ahí, hasta una comisión de obras que hizo fácilmente demostrable, registros gráficos que muestran todo lo que han progresado las colonias en todo este tiempo con muy pocos recursos. Esa es la realidad. Podemos decir, como a modo de síntesis, de que se han mejorado, no todo lo que quisiéramos, pero que se han mejorado, y la situación que existe hoy en las colonias dista mucho a lo que eran las colonias en el año 85-86. Bien, seguiremos el tema entonces, porque tiene mucha sensibilidad, a raíz además de este episodio que se dio, bueno, como que la sociedad uruguaya también empezó a mirar un lugar que por lo general se mira muy poco, tomando en cuenta, por ejemplo, la cantidad de visitas que reciben de sus familiares estos pacientes que están allí, que usted me dirá, no sé, creo que andaban en un dato 3%. Por allí, el 3% de los pacientes nada más reciben a alguien de su familia que los visita. Claro, tenemos que tener en cuenta que esa población es la población más excluida de la sociedad. Son pacientes ancianos, con patologías, solos, y yo creo que el avance y demostrar que una sociedad progresa está en cómo atendemos a esa gente. No está en la cantidad de autos o kilómetros que se venden, está justamente ahí. Gracias por haber venido hoy. No, por favor. Nosotros vamos cerrando el programa por aquí, nos vamos a reencontrar la próxima semana en Poder Pensar, los esperamos.